Desde Cos Giovanes a la Juventud apostamos porque se reconozca la labor de los jóvenes y sobre todo el bagaje y las habilidades que te otorga el ser voluntario, por ejemplo, en una entidad de educación no formal. El estar durante años y años pues, montando estructuras, haciendo campamentos, trabajando en los cuidados con los niños, por ejemplo, con la infancia y con la juventud. Eso te aporta una serie de habilidades que creemos que deben ser reconocidas por la administración pública. En el momento de la Dana sí que es verdad que hubo esa llamada de atención en la que todos nos dimos cuenta que los jóvenes podían jugar un papel esencial y jugaban un papel esencial en la sociedad, y ahora lo que falta no es solo que se escuche a los jóvenes, sino que los jóvenes sean parte activa de ese cambio y de las instituciones y se les tenga en cuenta sus necesidades y, como he dicho antes, que se reconozca pues, toda su labor y su voluntariado. En nuestra asociación, los Scouts del GMSI, sí que vemos que los jóvenes realmente siguen teniendo el papel que tenían antes y es un papel activo. Lo que pasa es que hemos visto, y a raíz de la Dana, nos ha cambiado mucho esa visión, ¿no? Ese ángulo, esa perspectiva que tenemos hacia los jóvenes. Esto no significa que antes no hicieran nada o fuesen unos holgazanes y unos perezosos, sino que estaban ahí, lo que pasa es que la gente no veía realmente su papel que tenían. Y a raíz de la Dana hemos visto que su papel realmente es activo y es muy importante para seguir evolucionando dentro de la sociedad. En el tema de la reconstrucción nosotros tenemos relativa facilidad porque al final es volver a condicionar nuestras parcelas o nuestros campos de cultivo para poder seguir cultivando. De hecho, la mayoría estamos haciéndolo en campos afectados con total normalidad. Sí que es verdad que hace falta visibilizar mucho más nuestro trabajo y enseñar un poco la parte diferente y lo que llevamos haciendo como 60 o 70 años, que es tirar por el suelo el trabajo agrícola. Y realmente hay que revertir toda esa situación que llevamos arrastrando durante 70 años, no de ahora. Dignificar esa profesión, darse cuenta de que no solo producimos alimentos, sino que estamos en el territorio y que en cualquier momento vamos a estar ahí para lo que haga falta. Que llamamos cuidadanía. Tenemos muy en cuenta los cuidados y es el cuidado de la persona. El cuidado a 3 niveles, lo que llamamos el cuidado de la persona, el cuidado comunitario que tanto se ha visto durante la Dana con esas imágenes de jóvenes y todas estas personas pasando por el puente que comentaba antes o ayudando, ¿no? Desinteresadamente de forma voluntaria a las personas afectadas. Y luego una tercera fase es el cuidado del planeta, porque realmente la consecuencia, ¿no? de este cambio climático, la consecuencia de muchas razones ha sido la Dana que hemos sufrido aquí en Valencia, ¿no? Y esas 3 esferas, esas 3 niveles, diferentes fases, es las que nosotros llevamos a cabo en nuestros proyectos para que de alguna manera en centros educativos y en centros de educación no formal, con scouts y otros grupos de educación no formal, como decía, puedan interiorizar y de manera crítica entender la situación y hacer propuestas para de alguna manera mejorar la sociedad. Los jóvenes se han quedado olvidados. O sea, nosotros desde la Fundación sí que es verdad que se están haciendo cosas a nivel de talleres de oficios y demás, que es gente joven, pero creo que hace falta un empuje y una concienciación a nivel de juventud, porque al final se les pide experiencia, se les pide unas cosas que no pueden tener, pero tienen otros valores añadidos, como son las ganas, conocimientos y mucho valor, ¿sabes? Creo que son muy valientes. Creo que hace falta mucho trabajo aún de fondo. Nosotros como entidad financiera y con esa vocación de servicio y con esa solidaridad y con ese espíritu cooperativista, sobre todo pues queremos estar presentes en acciones de carácter social promovidas con eventos como este tipo y escuchar a profesionales, a asociaciones, a ONGs que están tan activas y actúan en pro de nuestro territorio valenciano, pues para nosotros es un orgullo y queremos estar. Se ha demostrado que las redes sociales han sido una herramienta fundamental, que no solo sirven como distracción, sino que han servido como un elemento de ayuda. Durante y después de la Dana también se ha demostrado que la juventud no solo es juventud que existe, está en el sofá de su casa y no hace nada más que estar frente a una pantalla, sino que además se ha demostrado que hemos ayudado, que nos hemos volcado sin esperar nada a cambio y que hemos pasado en definitiva de ser la generación de cristal a ser la generación de hierro.